Hola, soy Enzo, soy psicólogo, soy misionero. Junto con mi familia vivimos en misión e intentamos compatibilizar la paternidad, la vida en misión y la colaboración con el cuerpo de Cristo en la medida que podamos. Parte de eso es tener una organización que se llama el Color Verde. El Color Verde intenta dar esperanza a las personas que están enfrentando situaciones que tienen que ver con salud emocional y en particular a los padres de niños que tengan jóvenes o adolescentes que tengan problemas con salud emocional. Atendemos niños y adultos, pero nos interesa en particular esta serie de videos están hechos para enfrentar situaciones que son difíciles y que muchas veces los padres cristianos enfrentan de forma aislada, solitaria y con relativo éxito, a veces con poco, a veces con mucho éxito, y a veces con esos pocos éxitos se esconden o hace que, como decía, nos aislemos. La idea el día de hoy es poder conversar acerca de depresión. Es una pregunta que nos hacen frecuentemente. Es una consulta reiterativa y cuando hemos hecho alguna interacción en las redes sociales siempre nos preguntan por depresión y adolescencia. Así que hoy día en los próximos minutos vamos a hablar de depresión y adolescencia. Es difícil saber cuántos adolescentes, cuántos jóvenes sufren de depresión porque el diagnóstico es complejo, porque la palabra se usa de muchas formas diferentes. Entonces, muchas personas dicen tener depresión sin tener un diagnóstico. Muchas personas tienen un diagnóstico y no cuentan que tienen ese diagnóstico precisamente para no ser juzgados negativamente. Entonces, es difícil saber cuántos jóvenes o cuál es la prevalencia de esa patología en los jóvenes y adolescentes. Sí sabemos lo siguiente, permítame leerle, dice: los estudios indican que hay una parte importante, sustanciosa de la población juvenil que sufre de infelicidad y desesperanza, en genérico. ¿Ya? Esto, en parte, como les decía, es difícil saber cuántos son los que podrían caer en una categoría clínica o de algo que sea de mayor preocupación, debido a, como les decía, que muchas personas usan esta palabra de forma coloquial, como referencia, por ejemplo, a una tristeza o a una situación puntual, o algún día, incluso la gente dice, hoy día estoy deprimido, y después eso se pasa. Por supuesto que vamos a hablar de situaciones que sean de carácter más clínico, o que tengan una duración mayor, y que tengan algún grado de daño más significativo en la vida de los adolescentes. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver las causas, los efectos, la perspectiva bíblica y cómo usted podría abordarlo con su hijo o su hija en su casa para colaborar con él a que supere esta situación. En la adolescencia es difícil, otra de las dificultades de la adolescencia, es difícil poder hacer un diagnóstico debido a que hay un enmascaramiento de los síntomas. Los adolescentes en general tienden a querer no provocar problemas en su entorno familiar y enmascaran esta tristeza crónica bajo diferentes formas de comportarse públicamente. Lo que muchas veces se le denomina una tristeza o una depresión sonriente. Saben comportarse en espacios públicos, en la iglesia, por ejemplo, en la casa, con amigos, en espacios sociales. Saben comportarse de la manera que se espera de ellos para no generar problemas a sus padres, que muchas veces los ven con suficientes problemas de otro tipo. Por ejemplo, en el contexto que nos estamos desenvolviendo ahora de pandemia y todo eso, muchos niños pueden intentar no generar un nuevo problema a un padre que tiene, por ejemplo, situaciones económicas adversas, o una madre que, por ejemplo, ella misma esté cursando algún tipo de tristeza o enfermedad emocional. Un adolescente podría querer no sumar a eso a la familia y ocultar entonces la sintomatología detrás de una conducta que sea esperable como hijo de esa familia. ¿Ya? Y es por eso que es difícil, como les decía, nosotros poder tener un diagnóstico claro de quién está cursando esto, pero vamos a tratar de ser lo más específico posible para ser de ayuda en esta oportunidad. Es importante mencionar que esto se categoriza dentro de los trastornos del ánimo. Estos trastornos del ánimo pueden ser de índole unipolar o bipolar. Eso quiere decir que solamente hay una prevalencia de un estado, por ejemplo, de tristeza,
en el caso que haya solamente sea unipolar, o que haya una intermitencia entre estados de euforia, de mucha creatividad y ánimo exacerbado, y seguido por periodos de tristeza profunda. Dentro de las causas, esto es importante mencionarlo, porque cualquiera de las dos pic de emoción puede ser un antecedente que usted puede tener a considerar en la vida de su hijo adolescente. En el caso particular, por ejemplo, decíamos la dificultad del diagnóstico en el caso particular de las niñas, incluso se puede enmascarar o puede estar detrás de o confundirse con aquellos estados anímicos relacionados al síndrome menstrual. Entonces, hay que estar atento, hay que seguir esta duda que usted tenga por más de un día o varios días, intentar contrastarlo con otras personas que vean a su hijo adolescente, y en particular fijarse en los momentos en que no está en demanda social, en momentos más de intimidad, que usted se pueda fijar cómo es la conducta de él cuando está en soledad. Si nota algún cambio en ese espacio donde tiene mayor confianza él para desarrollar o expresar sus sentimientos, podría usted obtener una mejor información para hacer un diagnóstico más acabado, ¿ya? Como le decía, respecto a las causas de la depresión, permítame leerle un texto que hace alusión a eso del Dr. Keith Olson. Algunas depresiones en los adolescentes se vuelven relativamente normales, probablemente porque la etapa de desarrollo en la cual están hace que se vean expuestos a mayor cantidad de situaciones que les produzcan depresión. La depresión, como decía, puede ser extremadamente compleja de diagnosticar, porque se mezclan en esa enfermedad varios factores que son biológicos, ambientales, el rechazo de los padres, abuso, pensamientos negativos, una vida llena de estrés, ira o culpa. Pueden ser algunos de los antecedentes que estén presentes en la vida adolescente que fuercen este estado anímico triste o esta tristeza crónica. Veamos por parte estos factores biológicos primero. Otro autor escribe al respecto de estos factores biológicos. En el nivel más simple puede ser, por ejemplo, falta de sueño, falta de ejercicio, evidencia de uso de algún tipo de sustancia, drogas, evidencia de otra enfermedad presente, o problemas incluso dietarios que puedan derivar en una tristeza crónica. En la vida que llevamos hoy día, en particular muchos adolescentes prefieren, por sentirse menos expuestos a ansiedad, la vida retraída o aislada. Este mismo aislamiento puede llevar efectivamente a esta serie de asuntos que les decía: la falta de ejercicio, la mala alimentación. Aspectos ambientales, por ejemplo, en los aspectos ambientales hay una cultura a los cuales los jóvenes se ven muy expuestos, que puede estar relacionado, que se podría describir como la cultura de la desesperanza aprendida o la desesperanza crónica. Es una cultura que privilegia o endiosa o pone en muy alto nivel, en muy alto grado, el afecto depresivo, ¿ya? Poniendo, por ejemplo, como absurdo el hecho de tener esperanza, o como poco cool el hecho de tener esperanza respecto al futuro, o tener planes respecto al futuro. Entonces hay un ambiente social que privilegia la postura más bien poco optimista respecto al futuro o a los planes que uno pueda tener. Por ejemplo, si alguien habla de tener hijos, de tener pareja o de tener un buen trabajo en el futuro, dado que la sociedad en crisis ofrece tan pocas posibilidades a estos adolescentes, a estos jóvenes, para que emprendan estos proyectos proyectos de vida de larga data, ellos mismos adoptan esta actitud de desesperanza como un estilo también cultural. Por supuesto, como una forma de defenderse frente a la ansiedad que les produce estas situaciones de largo alcance. ¿Será que una persona me va a amar toda la vida? Si la frase toda la vida era larga antes, hoy día para un adolescente es casi infinito. Toda la vida es demasiado tiempo.
Entonces se restringen a proyectos de muy corto alcance, y se refugian en esta actitud de tristeza impostada, por decirlo de alguna forma. ¿Qué otra cosa podría ser un antecedente, una causa de la depresión? El rechazo de los padres. Hoy día, con la ruptura cada vez más frecuente en las relaciones de pareja, el adolescente puede sentir que el padre que abandona o el padre que va lo rechaza, que se va lo rechaza. Eso es percibido por el adolescente como... bueno, hay estudios que indican que eso tiene una alta correlación con personas que después, adolescentes que después generan depresión en su vida adolescente y juvenil y adulta. Abuso, también hay una alta correlación de niños que han sufrido algún tipo de abuso, desde aquellos que sean más básicos o más simples, que tengan que ver con el bullying u otros asuntos así, o aquellos que sean más relacionados con abuso físico o sexual. El abuso tiene una alta correlación también con presencia de depresión en la vida de los adolescentes. Pensamientos negativos. La persona, el niño, el joven, al ver, como le decía, dentro de sí ciertos pensamientos que rondan, y que él tiene esta rumiación, ¿cierto? Que está siempre pensando acerca de cosas que son particularmente negativas. Permítame leerle algo respecto a eso. Ve o percibe la experiencia de vida como negativa en general. Siente que la vida es una sucesión de cargas, obstáculos, y siente que efectivamente todo en el mundo se está yendo por el drenaje, ¿cierto? Se está yendo a una parte totalmente perdida, sin esperanza. Segundo, el joven puede sentir que alrededor de él hay muchas personas depresivas también. ¿Y por qué él no podría ser una de ellas? Se lo pregunta y empieza a creérselo. La sensación de ser inadecuado, de tener poco valor, de tener poca capacidad para poder cumplir los objetivos que se propone, siendo que cada vez esos objetivos son más altos. Por ejemplo, en temas académicos, cada vez la exigencia académica es más alta. Y, por supuesto, el joven puede empezar a confirmar esta idea que tenía. Yo no soy capaz de hacer las cosas, las calificaciones me indican lo que yo ya creía, no soy capaz de hacer las cosas. Tercero, las personas que tienen estos pensamientos negativos y que los incuban y los siguen cuidando, por decirlo de alguna forma, dentro de ellos, ven o tienen una perspectiva de futuro muy poco auspiciosa. Mirar hacia el futuro es mirar las frustraciones que muy probablemente van a suceder, y esos pensamientos negativos se mantienen en la vida del joven. Si se mantienen por mucho tiempo y si no son contrastados con la realidad, que a veces la realidad no es tan negativa, si no son contrastados por la realidad, el joven podría empezar a generar esta tristeza crónica dentro de él llamada depresión. Otra variable podrían ser los estresores, todos estos asuntos a los cuales el joven o adolescente se ve expuesto, que son demandantes. La vida social es cada vez más demandante. Las cosas que él tiene que hacer para ser aceptado por el grupo de pares le pone una nueva demanda. Hoy día, en el contexto pandemia, ir a clase, si tenía alguna premio a estar en ese contexto, que era la camaradería, estar con amigos, pasarlo bien, hoy día ese premio se ve arrancado y se le expone a la soledad y a la sola demanda intelectual y académica, y eso por supuesto que lo expone a una situación de alto estrés, lo que en un periodo determinado de tiempo podría causarle una depresión. Siempre decimos, no es una condición, ninguna de las cosas que decimos es que necesariamente deriven una depresión las cosas, sino que son antecedentes que nos indican una tendencia que no necesariamente se cumple. La ira no expresada o la dificultad para poder expresar situaciones de frustración es un antecedente de depresión también. Esta acumulación de ira, que en algún momento tiene arranques que pueden ser, por supuesto, físicos, de violencia en contra de los demás, de violencia en contra de los objetos, de violencia en contra de su propia persona, es una de las variables. Esta ira no expresada es uno de los antecedentes que podría producir en el largo plazo depresión en el adolescente. Culpa. Otra cosa muy importante, recuerde que tenemos a este adolescente, si es cristiano por ejemplo, expuesto a altas demandas
demandas no solamente académicas y de los pares, sino que en el caso de un adolescente cristiano, demandas de santidad, de conducta adecuada. No cumplir con esos estándares lo expone al adolescente a una situación de culpa, lo que por supuesto tendría una alta correlación con una eventual depresión en el futuro. Vamos ahora a los efectos de la depresión. Podemos ver, cuando vemos a un adolescente con depresión, podemos ver a un adolescente que tiene una capacidad de atención breve, se desconcentra con facilidad, lo que por supuesto entra en un loop de dificultades, porque al desconcentrarse su rendimiento académico decrece. Al decrecer su rendimiento académico, por supuesto, se ven confirmadas sus sospechas de que él no es capaz de hacer las cosas. Entonces, pero una cosa que podemos ver es que su capacidad de atención se ha ido disminuyendo a raíz de esta situación. Ensoñación diurna, este adolescente que está muchas veces ido en otra parte y está rumiando estas ideas que muchas veces pueden ser negativas. Al tal punto que en algún momento puede incluso pensar a tener más interés en esas ideas que en la vida real, por decirlo de alguna forma. Y esto incluso se puede ver en la pérdida de interés por su apariencia exterior. Si bien es cierto, hay adolescentes que, producto del estilo, la forma que les gusta, no quieren invertir tanto tiempo en su vestuario, pero si usted ve un cambio en la realidad de ese joven, un joven que se cuidaba más, que se cuide menos, podría ser un antecedente también que usted debería tener en consideración. Enmascarar. Es bastante frecuente que, como les decía, el joven esté enmascarando sus emociones. Porque no tiene la capacidad en este momento ni tiene la certeza de que esas emociones van a ser aceptadas en su contexto familiar. Por ejemplo, estas reacciones enmascaradas puede verse, por ejemplo, en agresividad. Uno dice, pero si es depresión no debería haber agresividad, depresión es solamente tristeza. Es parte del enmascaramiento de la depresión el hecho de tener una actitud muy envalentonada o altamente agresiva. Conductas impulsivas, incluyendo, por ejemplo, cosas que antes no hacía: apostar, beber, involucrarse en temas de violencia o en conductas autodestructivas. Mayor propensión a los accidentes. Un adolescente que antes no tenía tantos accidentes, hoy día tiene más accidentes, más caídas, más golpes, y eso también podría ser un antecedente de estar enmascarando esta depresión o el intento del adolescente de enmascarar la depresión. Vincularse, por ejemplo, al trabajo compulsivo, tener mucho interés en trabajar o involucrarse en tareas sin darle tiempo al descanso, al ocio, a la alegría. Eso también podría ser un enmascaramiento de la depresión. Por último, problemas sexuales podría ser también un enmascaramiento de la depresión, como una fuente de gratificación. Podría ser una búsqueda que el adolescente esté teniendo para sentirse mejor, al menos en esos momentos. Bueno, otro de los efectos de la depresión que podríamos observar es el retraimiento social. Por supuesto que hay adolescentes que tienen más o menos contactos con la gente, porque esa es su personalidad. Pero si usted ve un cambio y lo ve dentro del rango de ese propio adolescente, lo ve retraído o más retraído, podría usted estar ante uno de los efectos de una depresión. En los casos más graves, conductas suicidas o conductas autolesivas. El daño al propio cuerpo, hablar acerca del suicidio, contar acerca de la efectividad o poca o mucha efectividad de formas de hacerse daño. Podría ser, obviamente, en los casos más graves, un antecedente bastante fuerte, bastante claro de una depresión en el caso del adolescente. Veamos ahora un poco la perspectiva bíblica respecto a la depresión. Nosotros tenemos, en la palabra nos ha dejado en muchas oportunidades, gracias a Dios, nos ha dejado antecedentes de los grandes hombres de la fe expuestos a tristezas profundas, situaciones de mucho dolor y de sufrimiento emocional profundo. El Salmo 42, si usted lo conoce, es el salmo que está hablando acerca de cómo el alma brama, ¿cierto? Como el alma está seca y el alma está bramando por el agua. Después, más adelante, habla acerca de que
el alma dentro del salmista está completamente distorsionada, está comprimida, y él dice esta gran frase de que todas tus olas y todas tus ondas han pasado sobre mí. Es un alma que está en profundo dolor, y el lenguaje poético de los salmos permite que uno pueda acercarse a ese dolor humano. Así que no se nos esconde el dolor de Job, de Moisés, de Elías, de David o de Jeremías. Se nos expresa abiertamente el dolor humano como una de las características, y no se nos indica que ese dolor humano sea algo negativo, ni un pecado, ni mucho menos, sino parte de la experiencia humana. Nuestro propio Señor, Señor Jesucristo, enfrentado a su destino de sacrificio, él mismo declara: mi alma está afligida, y no solamente de forma leve, sino que dice está afligida hasta la muerte. Entonces no se nos esconde en la revelación bíblica la prácticamente inevitable realidad de que los seres humanos vamos a pasar por situaciones muy, muy dolorosas, y de una tristeza que va a ser inevitable producto de la caída y del mundo en el que vivimos. Sin embargo, la Biblia siempre nos presenta este contraste, el contraste de que el salmista, el contraste de que el gran hombre de Dios pasa por situaciones así y logra vencer la adversidad, autoinstruyéndose, hablándole a la propia alma, diciéndole: alma mía, piensa, alma mía, recuerda, alma mía, considera las cosas que Dios ha hecho y sabe de por cierto que Él te va a sacar adelante. Entonces esa es la dualidad dentro de la Escritura. Se presenta esto, y por otro lado siempre vemos el camino que se abre frente al personaje que se nos está presentando como símil de la humanidad. Creo que es una de las cosas que deberíamos tener en mente a la hora de poder enfrentar esto con nuestros hijos. Por un lado, la certeza, la tranquilidad de la certeza. La tranquilidad de la certeza de que el niño o el adolescente entienda que eso es parte de la experiencia humana. Muchas veces una parte inescapable, y que las emociones, en la medida que podamos incorporarlas dentro de nosotros de una forma saludable, son tan parte, las buenas emociones son tan parte como las malas emociones, o aquellas que son placenteras son tan parte como las displacenteras, ¿ya? Y que no intente el adolescente en ese sentido querer negar esa realidad buscando tener una imagen siempre positiva frente a los demás, sino que pueda desde muy temprano en su etapa de desarrollo tener la posibilidad, primero en su entorno familiar y después en su entorno religioso, cristiano, la posibilidad de ser honesto respecto a su estado. Vemos hoy día en la iglesia al menos yo me toca ver una pandemia también en la iglesia de personas que no son honestas respecto a cómo se sienten, a cómo viven, a las cosas que les suceden en la vida íntima, y viven lamentablemente una vida doble en la cual expresan que están bien siendo que no lo están. Por último, veamos la respuesta que usted podría tener con su hijo adolescente en materia de depresión. Siempre decimos lo mismo en temas de depresión. La depresión no es algo que uno pueda decirle a alguien que se te pase. No podemos decirle, bueno, vamos andando y que la cosa sea otra de que mañana. Fin de la página, se cerró esto, último día que esto pasa, mañana vamos a estar mejor y se acabó esto. En muchos casos, si es una tristeza leve, eso podría ser una aproximación adecuada. Pero si usted ve que hay síntomas que son más graves, probablemente haya que tener una perspectiva de más largo plazo para el tratamiento para el acompañamiento, más bien dicho, de una persona que está con una tristeza crónica. Escuche, siempre decimos esto en el mismo orden, escuche al adolescente, permite que la persona joven tenga la posibilidad de ventilar esta emoción que muchas veces le va a causar dolor, pero también muchas otras le va a causar vergüenza. Los adolescentes en particular no quieren sentirse débiles y no quieren mostrarse frágiles, y que eso suceda va a ser una dificultad para ese adolescente. Generar un entorno de confianza va a ser vital para que él pueda entender que no va a ser criticado por lo que él diga, aunque sea fuerte o aunque nos choque como padres. Ore con él, ore antes de hablar con él también. A veces no consideramos tan necesario esto, pero sin lugar a duda es muy importante. Ore antes de hacerlo, pídale al Señor que lo guíe, que la guíe antes de hacerlo, que le dé las palabras adecuadas, que le dé paciencia, que le dé sabiduría.
Luego ore también con su hijo, del tiempo. Tal vez no tiene que ser una conversación tan larga, puede ser una conversación breve que se continúe en diferentes días y que cada vez que se junten culmine con una oración. No una oración que diga esto se acabó, esto se lo lleva, esto se acaba en el nombre de esto, en el nombre de aquello y nosotros cerramos, cancelamos, concluimos, porque no es tan así, la vida no es así. A veces puede ser, pero es el menor de los casos. No lo vemos así en la escritura. Las personas tienen que luchar, tienen que hacer su lucha contra la propia experiencia. No en contra, de hecho. Las personas tienen que vivir la experiencia muchas veces porque es parte de su madurez. Así que cancelar o cerrar o decir que se acaba de una forma a veces mágica es probablemente lo menos que un adolescente necesite. Sino que necesita una persona que lo acompañe en un proceso que probablemente sea más largo de lo que nosotros quisiéramos. Segundo, dele ánimo al adolescente. Sutilmente, en algún momento, incorpore dentro de la conversación luz al final del túnel. ¿Cómo se puede lograr eso? Incorporando frases como cuando esto pase. No es apurarlo, es decir, va a haber un momento en que esto va a pasar. No te estoy apurando, pero cuando esto pase. De aquí a un tiempo más vamos a mirar esto hacia atrás y vamos a decir que esto fue una dificultad que superamos. Estamos caminando juntos y vamos a lograr, vamos a tener esto después como una medalla, como un logro, como un trofeo de que vencimos esto, cuando esto pase, cuando triunfemos sobre esto. El hablar, por supuesto, en plural, incorpora al adulto en la experiencia del adolescente en la forma en que él lo va a acompañar. Haga preguntas, siempre es muy importante hacer preguntas. Haga preguntas que no terminen en un sí o en un no. Sino que haga preguntas que traten de sacar la mayor información permitiéndole al adolescente poder hablar. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas preguntas? ¿Cuándo te sientes más triste? Permitiendo que él diga alguna situación. ¿Pasas mucho tiempo solo? ¿Qué actividad usualmente te hace sentir más deprimido? Y esté alerta cuando eso pase a que usted pueda recibir o ver evidencia de ira, de daño que se le ha producido y de baja autoestima. Segundo, empatice con el adolescente. Cuéntele, como le decía, caminando junto con él, decía vamos a caminar juntos, estamos juntos en esto. Yo también puede ser que haya pasado por situaciones así. No trate de relativizar eso, ni decirle que usted lo pasó y eso a todos nos pasa, sino que céntrese en la exclusividad, en la particularidad de la experiencia del adolescente. Sin embargo, empatice con él, diciéndole que usted tal vez haya pasado por algo similar, no igual, pero similar, y que siente también en alguna medida el dolor que le está sintiendo. El adulto necesita tener especial cuidado, y estoy leyendo acá, dice, de empatizar con el joven sin generar en él una dependencia que sea poco saludable. Dada la vulnerabilidad de ese joven, él va a necesitar, tal vez especialmente en ese momento, una figura que lo acompañe o de la cual él pueda depender. Tenemos que fijarnos particularmente si no somos, por ejemplo, el padre de ese joven, sino que somos el líder, el pastor, que usted pueda no generar una dependencia que sea poco saludable, sino que el joven pueda entender que usted lo acompaña en los momentos que pueda acompañarlo y que probablemente tiene que ir en algunos momentos solo también en esa experiencia. Generar esta dependencia poco saludable a veces produce un efecto súper negativo, porque el joven termina dependiendo de lo que diga ese adulto y expone al adolescente a abusos, por ejemplo, de algunos adultos que quieran aprovechar su circunstancia de vulnerabilidad. Conecte a este adolescente con actividades. Si es posible, ofrezca, deje a disposición. Incorpore nuevas variables que usted no había incorporado. Si él ha manifestado interés por la música, si él ha manifestado interés por otro hobby, permítale, acércale esos artículos que tal vez él no tenía. Ofrézcale posibilidades de inscribirlo en cosas que tal vez él haya mencionado que le gustan. Disponga, como le decía, si le gustan los cómics, si le gusta alguna cosa, disponga alguna de esas cosas, si usted ve que son adecuadas para el momento en que está, dispóngalas para que él pueda vincularse o revincularse a situaciones que a él le gustaban antes. Si puede conectarlo con actividades que sean
dentro de la comunidad cristiana, hoy día es más difícil que nunca por la falta de presencialidad, pero si usted puede incorporarlo a actividades con más personas, con más jóvenes, e incluso actividades que le permiten a él ayudar a otros, va a ser muy favorable si es que él lo acepta. Por último, refiera al joven, al adolescente, a alguien más especializado en los siguientes casos. Si la conversación acerca del suicidio aparece, si hay evidencias de que hay un plan diseñado para cometer el suicidio, si hay sentimientos profundos de desesperanza o de falta de sentido, si hay indicaciones o evidencias de culpa profunda o falta de valía profunda, si usted ve que hay una falta de capacidad de parte del adolescente para enfrentar las situaciones estresógenas, si usted ve que hay una excesiva preocupación con enfermedades, o si él siente que efectivamente hay una enfermedad atacándolo, o él se siente profundamente débil, si hay una tendencia a ser dependiente de algunas personas, o a estar por un lado dependiendo de esas personas y por otro lado criticando a esas personas profundamente. Eso quiere decir que entra en fases de alta dependencia, por ejemplo, con sus padres, pero de mucho conflicto con ellos. En todos esos casos y en muchos otros que usted vea que la gravedad se ha vuelto más allá de lo manejable, refiera al adolescente a un consejero profesional, a un psicólogo o un trabajador que vea temas de atención especializada en problemas de salud emocional. Espero que haya sido de ayuda para usted y que si quiere seguir la conversación pueda escribirnos. En las descripciones van a estar la forma en que usted pueda contactarse con el color verde, y recuerde que estamos aquí para servirlo. Muchas gracias.